Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez con Arnau. En el día de hoy voy a estar analizando la última partida que he jugado, que jugué justo ayer por la tarde. Una partida clásica, 90 minutos, 30 segundos de incremento de la Liga de la Comunidad Valenciana aquí en España. Entonces, bueno, mi rival abrió el juego con E4, C5, caballo F3, D6. No me quiero parar mucho en la apertura. Alfil B5 jaque. Más o menos primera sorpresa, esta jugada es bastante común, pero de momento no me la habían jugado en torneo. Decía hacer caballo de 7. Alfil de 7 es una alternativa un poco más segura, aunque al ser más segura también evita más asimetría. Entonces es una alternativa muy buena cuando se quiere jugar a tablas o cuando se quiere una posición tranquila. En lugar de eso, yo, bastante acorde a mi repertorio, juego caballo de 7, que es la jugada más agresiva. Y tras enroque corto a 6. Bueno, aquí tenía preparada caballo F6, que la idea es jugar posiciones tipo erizo, ¿no? Por ejemplo, torre 1 a 6, alfil F1, B6, y bueno, este son el tipo de posiciones que yo tenía analizadas en esta variante, pero bueno, decidí que ya que no tenía experiencia con la línea de caballo F6 era mejor simplemente jugar a 6. Entonces tras A6 alfil de 3, aquí decido jugar B5. Esta jugada no es muy precisa precisamente porque aquí me pueden hacer C4. Y es un poco molesto porque si hago B4 me hacen A3 y mi flanco de dama está bastante débil. Aquí por ejemplo tengo que hacer B por A, me hacen torre por, y el peón de A3 está algo débil. Y bueno, si como, pues simplemente asumo que estoy peor. Este punto ahora está un poco débil. Voy a tener que jugar seguramente con un E6. Y bueno, me van a hacer D4 y la posición de mi rival es muy cómoda. Mi rival por suerte hizo C3. Y bueno, tras C4, alfil C2, caballo C6, A4, transponemos a una variante bastante teórica. Bueno, alfil B7 es medio única. A por B5, bueno, perdón, torre 1. Torre 1 ya es relativamente mala. Mi rival me tendría que haber hecho por B5. ¿Por qué? Porque aquí tras A por B5, torre por A8. Aquí lo que sucede es que una vez yo haga dama por, me puedes hacer caballo A3, que es lo que pasa en partida, pero tras alfil por E4, alfil por E4, dama por E4, caballo por B5, ahora contra dama B7 tienes dama 5 y el peón de C4 simplemente cae. Porque cualquier jugada como D5 me haces D3. Una bonita entrega de material, y es que bueno, aquí como se puede ver, las blancas están completamente ganadas. Entonces, en lugar de eso, mi rival hizo torre 1, que es una alternativa bastante imprecisa. También recalcar que contra caballo a3, que es una alternativa, esto da la opción extra a las blancas, en este caso no, pero en muchas posiciones da la opción de hacer caballo d6, que aquí no es bueno, pero en muchas posiciones da esta opción. Y aquí en específico, si no me equivoco, puedo jugar con g6, que es cierto que es un poco raro porque estos peones se anulan muy bien al alfil, pero bueno, simplemente me voy a enrocar pronto. Te puedo dar el peón porque simplemente después lo voy a recuperar. O sea, no, porque no puedes comer. Entonces, bueno, torre 1, E6, habilitando el desarrollo del alfil. E5 también es posible, no me voy a detener mucho en estas cosas, pero esta es una jugada también interesante, aunque da la opción extra de jugar D4 con ganancia de tiempo. Entonces E6, y tras A por B5, A por B5, torre por A8, aquí es importante comer de dama, porque si como de alfil, tras caballo A3, por ejemplo aquí, bueno, primero que no estoy tocando el peón, y segundo que si intento hacer algo estilo dama B8, pues simplemente estoy peor, con una jugada como D3. Entonces dama por A8 es importantísima. Y tras caballo A3 esta es una posición muy teórica, hay cientos de partidas en esta posición y la verdad que me extraña mucho, porque me parece que las negras objetivamente están muy bien, esto es igualdad, incluso ligerita negra, ligerísima negra, pero es que en la práctica me parece que la posición negra es muy agradable, porque una vez se cambian los peones de E4 y B5, como pasó en partida, aquí por cierto caballo por es imprecisa, era mejor hacer primero alfil por E4, ya que tras caballo por B5, ahora tras dama B7 pues existe esta intermedia de D3. Y bueno, lo mejor que tengo es caballo por F2 porque bueno, lo cierto es que si no, por ejemplo caballo F6 me hace este C4 y estoy perdido. Entonces era importante hacer primero alfil por E4 también, ya no solo por eso, sino porque ahora si me haces caballo por B5 como en partida, llegamos a una posición donde tengo caballo, donde tengo alfil por F3 y alfil por C2 ambas. Pero bueno, lo que os quería explicar es que en este tipo de estructuras, una vez se cambian el peón de A4 y el peón de B5, las negras tienen una estructura de peones superior porque solo tenemos una cadena de peones. Todos mis peones desde H7 hasta C4 están conectados, en cambio los peones blancos están desconectados. Y encima hasta el alfil sufre un poco. Entonces bueno, tras caballo por B5,
Esta es una posición interesante porque aquí tengo alfil por, dama por, pero no me termina de gustar esta posición porque yo digo, tras dama d7 le estoy dando a mi rival la opción de jugarme caballo fd4. Y estos caballos están superpuestos, pero en realidad no están nada mal porque e5 no sirve nada, ¿no? Simplemente el peón está clavado. Entonces estos caballos son bastante molestos. Me vas a jugar con d3 y tal. Y bueno, me parecía mejor simplemente hacer alfil por f3. Y bueno, aquí si mi rival me come de dama, simplemente asumo un final muy inferior, donde voy a jugar con d5, rey d7, alfil e7, tengo mejor estructura. Y el alfil de casillas negras de mi rival es bastante malo, y el alfil de casillas blancas está bastante bien cubierto por mis peones. Entonces, tras alfil por f3, mi rival me tenía que hacer c por f3, que es la que ha hecho. Y tras dama d7, mi rival me hace alfil a4, que esta jugada me parece un poco imprecisa porque realmente el caballo en b5 no está bien, eso es importante. Este caballo en d4 estaría bastante mejor, que de hecho es la jugada más correcta. ¿Por qué? Porque defiende f3 y es una casilla más centralizada, y aunque puede parecer un poco inestable porque está a tiros de e5, realmente yo no quiero hacer e5, porque primero que ahora no vale porque el peón está clavado, y segundo que es una jugada que me debilita bastante, y mi idea es buscar una estructura donde tenga el peón de en e6 y el peón de d en d5, y así controlo todo el fil de blancas. Si juego e5 mi alfil sufre bastante, ¿no? Entonces, alfil a4, simplemente alfil a7, con tranquilidad. Y mi rival aquí me hace d3, y esta es una posición muy crítica. Aquí pensé bastante, de hecho pensé prácticamente media hora, porque, bueno, era una locura en cuanto a cálculo. Aquí la jugada obvia y la que estaréis pensando todos es, bueno, c por d y contra dama por enroque. O d5, que es, de hecho es lo que pasa en partida, pero lo cierto es que aquí hay una opción muy interesante que es enrocarse directo, porque si d por c hay caballo 4, tocando f3, rey g2 es mala, por muchos motivos, pero simplemente puedo hacer caballo por c4, y esto es muy buena ventaja, el rey aquí no pinta nada. Puedo tener ideas incluso en algunas posiciones de hacer caballo g4, caballo 5 y tocar f3. Entonces esta posición es muy cómoda, y el caballo generalmente lo voy a sostener con d5. Entonces aquí es única caballo d4. Y bueno, aquí hay variantes complicadísimas. Voy a poneros, por ejemplo, la variante que me hizo descartar esto. Caballo por c4, dama b3. Aquí yo veo dama c7, caballo b5. Y tras dama c5, caballo d4, d5, dama b7. Bueno, me parecía esto una locura, porque aquí tengo que hacer alfil d6, no hay mucha más alternativa. Y aquí tras b4, lo cierto es que no tengo nada mejor que dama c8 o dama c7. Y evalué mal este final, ¿vale? Este es el motivo por el que no me metí en esta variante, porque este final me parecía que tal vez estaba algo mejor, pero no sé, mi rival tiene un pasado, me van a romper el bloqueo ahora una vez me cambien el caballo. Y es cierto que sí, tengo mejor estructura tal, pero si mi rival defiende, aunque sea pasivamente su peón pasado, no sé muy bien cómo voy a progresar. Entonces aquí una línea sería rey f8, alfil por, peón por, caballo b5, alfil e7. Y no tenía muy claro este final, la verdad. Aquí, por ejemplo, alfil d2. Y yo llegué hasta aquí y dije, estoy mejor, sí. ¿Voy a poder ganar esto? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Luego, más variantes así interesantes. ¿Qué pasa si tras c por d3, dama por d... perdón. ¿Qué pasa si tras enroque corto, d por c, caballo 5, caballo d4, caballo por c4? ¿Qué sucede si aquí me hacen b3, que es la variante más humana, por así decirlo? Bueno, aquí yo calculé caballo d6. Alfil b5 es única, porque, bueno, aquí si te dejas comer simplemente estoy recuperando la pareja de alfiles. Y como todavía no he sacado este alfil, la torre no puede defender el peón. Entonces tengo ideas de torre a8 y ganar el peón. Entonces alfil b5 es única. Aquí torre c8 me parecía muy interesante. También caballo bd5 la valoré. Aunque aquí me parecía que tras c4, caballo d4 tengo muy buen bloqueo, es cierto. Pero tras alfil a3 d5 no tenía nada clara esta posición, sobre todo tras caballo c6. Y es que aquí digo, bueno, caballo por, alfil por, dama 7, alfil por e7, dama por e7, y esta es una de esas posiciones que yo llegué hasta aquí, ¿vale? No profundicé más y digo, vale, c por d5 intuyo que tengo torre de 8, y esto es todo lo que vi, y recupero el peón. Pero no lo tengo muy claro, igual me he comido alguna jugada, entonces este es otro de los motivos por los que descarté esta variante, porque esta línea bastante forzada me parecía muy crítica.
Y no lo terminaba de tener muy claro, porque es cierto que, bueno, dama de 2, caballo por D5, alfil por, torre por. Aquí, por ejemplo, hay dama por D5, entonces torre por no vale. Aquí tendría que hacer algo estilo dama C6, que ya es una jugada un poco rara, pero la clave es que el alfil está clavado. Yo esto no lo vi y me parecía bastante difícil meterme en esto. Bastante innecesario también. Y todo esto es bastante forzado, porque contra C4 tengo que hacer caballo B4, contra alfil A3 tengo que hacer D5, contra caballo C6 tengo que hacer caballo por C6, contra alfil por C6 tengo que hacer o dama 7 o dama C7, que son lo mismo. Terminan transponiendo, vamos. Entonces esto es bastante forzado y no lo tenía nada claro. Luego otra variante muy interesante es qué pasa si aquí, tras caballo por C4, me hacen dama D3. Y bueno, yo aquí calculé dama C7 y digo, vale, caballo B5. Porque ahora sí caballo C6, ahora no me molestaba tanto porque digo, D5 y tras caballo por E7, dama por E7, ahora no hay temas como antes de que me pueda romper el centro con un D5 ni nada de eso. En esta posición simplemente voy a jugar dama 7 y torre D8 y estoy muy cómodo. Entonces, caballo B5. Y aquí yo veo dama C5. Lo cierto es que también vale dama C8, pero me pareció un poco antinatural. Dama C5, alfil E3 no preocupa nunca, porque simplemente hay caballo por E3. Y bueno, lo cierto es que tras F por hay torre B8 y este caballo tiene varios problemas tácticos. De hecho, aquí una maniobra como caballo E8, caballo C7 ya directamente es ganadora. O caballo D5, caballo C7. Lo que pasa es que por E8 tiene más flow, ¿no? Entonces, dama C5 realmente la dama no puede ser atacada. Caballo D4, importante, buscando temas de caballo C6. Y una vez hago D5, ahora sí, en lugar de caballo C6, que bueno, es un poco lo mismo de antes, porque ahora una vez hecho D5 contra caballo C6 hay alfil D6, entonces esto es un poco una versión mejorada. Entonces, tras D5, dama D7, perdón, y tras alfil E7, B4. Y bueno, esto es un poco el mismo final de antes, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa si contra... Uy. Disculpad. ¿Qué pasa si aquí me juegan con caballo C6, que es la otra que evalúe? La idea de caballo C6 es primero comerme el alfil D7 y entrar a una posición muy desequilibrada, y también que según qué variantes este caballo puede tener problemas. Entonces aquí yo digo, vale, voy a hacer D5. ¿Por qué? Pues porque te obligo a comer, básicamente. Porque si no hago alfil D6. Entonces, caballo por E7, dama por E7, B3, caballo D6. Y esto sí que me parecía bastante bueno con negras, porque digo, bueno, tienes pareja de alfiles, pero estás en una posición muy mala. De hecho, este alfil, por mucho que tengas pareja de alfiles, este alfil tiene problemas, porque el peón de C3 está fijado en casilla negra, siempre que intente avanzar me lo como. Y entonces, por ejemplo, no sé, una jugada cualquiera, rey C1, si te hago torre C8, este peón lo vas a tener que defender generalmente con el alfil. En esta posición me parecía muy cómoda. Os muestro esto más que nada para que veáis lo interesante que era la posición y las variantes tan largas que podía haber, ¿vale? De hecho, aquí, tras rey D4, caballo por C4, aquí también existe, si no me equivoco, alfil B5. Que también es una variante bastante arriesgada, porque tras D5, aquí no caballo C6 porque me haces dama por y contra caballo por rey H8 y este caballo está atrapado, entonces es importante no caer en eso. Pero, por ejemplo, alfil por C4, B por C4 tampoco sería bueno porque este peón se queda mal. Pero aquí tenía mis dudas con dama E2, porque digo, bueno, si torre C8 simplemente me haces B3 y no sé muy bien dónde va este caballo, porque siempre que lo mueva me vas a hacer alfil A6. Entonces seguramente tengo que hacer dama C7 y bueno, no sé, por ejemplo, alfil G5 me parecía interesante. Lo dicho, en general estas variantes de caballo, de enroque corto, uy, disculpad, estas variantes de enroque corto, y caballo E5 me parecían interesantes, pero tras una pensada muy larga, lo he dicho, más o menos media hora,
no las terminaba de tener tan claras, porque digo, sí, está claro que estoy mejor, eso es innegable, tengo una posición impoluta en cuanto a debilidades y tal. Pero principalmente por la línea que os he mostrado antes, donde me juegan con D5, que es la línea más larga y la primera que os he enseñado, y porque simplemente me parecía que C por D3 me daba mejor posición, pues lo terminé descartando. Entonces aquí C por D3, y contra dama por aquí era importante hacer en roque corto, porque bueno, es cierto que muchas veces van a transponer, pero D5 es innecesaria, al fin y al cabo. Entonces aquí puedo simplemente procar mi corto, porque bueno, si caballo por D6, yo esto lo calculé en partida, si caballo por D6 tengo dama C5, y tras caballo por B7, caballo por D3, torre D1, caballo por C1, torre por C1, yo vi esta variante y dije, tengo peón de menos, mi rival tiene dos pasados juntos, estoy peor, incluso igual estoy perdido, pero lo cierto es que aquí hay torre a 8. B3 es única, porque por ejemplo si alfil C6 hay torre a 6. Entonces B3 es única, y yo esto no lo vi. Aquí hay torre a 7, y lo cierto es que tras alfil C6 hay caballo de 5 tocando C3. Y bueno, lo cierto es que las blancas aquí tienen una decisión importante. Porque tras T4, por ejemplo, puedo hacer simplemente caballo D4, el alfil está tocado, el caballo está tocado. Entonces es un poco como que tienes dos peones pasados, pero no te puedes mover. Y bueno, aquí en teoría lo mejor es B4, pero aquí tengo caballo C4, busco temas de caballo 2, busco temas de caballo D3. Aparentemente las negras también, lo dicho, me parece humanamente bastante difícil también, pero sí que es cierto que en roque corto era la mejor jugada. Ahora sí, D5 no es mala del todo, entonces yo hice D5, alfil F4, nuevamente me parecía que aquí la mejor idea era simplemente caballo D4. Alfil F4, en roque corto, y aquí mi rival me hizo D4. Esta jugada me pareció dudosa, pero al mismo tiempo interesante. ¿Por qué? Porque realmente a mi rival le molestaban mucho las ideas de caballo C5, ¿no? Por ejemplo, pongamos rey H1, caballo C5. Y estas ideas le molestaban mucho, y con razón, porque tiene problemas bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, dama C2, caballo por dama por torre A8, esto ya es decisiva negra. El tema es que me parecía que simplemente si quieres evitar B4, es mucho mejor idea hacer un dama C2, por ejemplo, o un alfil C2, que de hecho esta es la que tengo marcada, ¿no? Me presionas H7, puedes tener ideas de alfil E5, y bueno, tienes un plan bastante claro de rey H1, torre G1. Esta posición es interesante, es evidente que las negras están mejor, pero bueno, es interesante. Entonces, B4 sí que es cierto que empiezas a avanzar el peón, que eso a priori debe ser bueno, ¿no? Es un peón pasado, lo estás empezando a avanzar, y también evitas caballo C5, pero me permites caballo D6, y te voy a poner un bloqueo y un caballazo en C4. Y me parecía importante hacer alfil B3, pero lo cierto es que alfil C2, que es la que sucedió en partida, es incluso mejor, ¿no? Porque aquí yo pensaba en hacer esta, porque bueno, si dama por... hay dama por F3, y yo pensaba, oye, este final debe estar bien, ¿no? Porque estoy haciendo caballo D5 y vas a tener problemas, no sé si para defender los peones, pero como mínimo para avanzarlos. Y este rey un poco como que puede sufrir, sobre todo si consigo hacer algún alfil H4. Entonces, esto me parecía la mejor opción para las blancas, aunque es cierto que objetivamente sigue siendo bastante malo. Alfil C2 es la que me hizo mi rival, seguramente con ideas de alfil E5. Entonces yo hice caballo C4 y aquí me parecía interesante alfil G5, pero bueno, realmente tras G6, caballo D4, torre A8 no tengo ningún problema aquí. Y bueno, seguramente después vaya a intentar un caballo H5, por ejemplo, que es una idea bastante típica en estas posiciones. Y bueno, te voy a obligar a cambiar alfiles de negras, te voy a quitar la pareja alfiles y voy a tener decisiva. Entonces, en lugar de eso mi rival hizo caballo D4, que es la mejor jugada, solo que en partida no me parecía tan interesante. Y bueno, yo digo, voy a hacer G5, me quito de cualquier tipo de problema, porque aquí mi idea era hacer caballo H5, pero evidentemente contra caballo H5 me pegas mate. Entonces, G6 es importante. También pongo todos los peones en blancas, y eso al final hace que el alfil de C2 pues sea una pieza bastante mala. De hecho, aquí me parece que lo mejor que pueden hacer las blancas es buscar un alfil B3 y cambiar este alfil, porque es que simplemente es una pieza terrible.
Mi rival hizo caballo B3, que es interesante, porque buscas caballo C4, caballo C5, perdón, pero no es la más precisa. Desde aquí hago torre C8, y mi rival me hizo torre A1, y aquí ya digo, bueno, voy a hacer caballo H5 y esta posición es estupenda. Me parecía importante aquí que mi rival hiciera caballo G3. Porque, bueno, es cierto que no tengo por qué cambiar el alfil, puedo simplemente buscar un dama B6, por ejemplo, una jugada de mejora. Pero mi idea inicialmente era cambiar el alfil. Y es cierto que estoy bien, pero una posición de alfiles de distinto color, aunque su alfil sea peor que el mío, tal vez sea lo mejor, teniendo en cuenta que mi rival con tablas está contento, porque su posición es inferior y el match iban ganando. Entonces, tras caballo H5 mi rival hizo alfil C1, que es muy imprecisa, muy mala. De hecho, es perdedora. No sé por qué no está marcada de esta forma, porque aquí tengo alfil D6. O incluso mejor, dama C7. Toco H2, toco vía rayos X C3 y preparo alfil D6. Es así de sencillo. Y simplemente las blancas están perdidas. Caballo D4, alfil D6. Y bueno, cualquier intento de, por ejemplo, un H4, simplemente hago alfil F4, cambio alfiles, te voy a poner un caballo en F4 y el rey va a sufrir muchísimo. Esto es ganador, es que no me creo el menos 3,7, me parece un menos 10. En lugar de eso, yo no vi esta idea y hice torre A8, que es bastante floja. Ya no solo porque no funcione tácticamente, porque bueno, tácticamente acabamos de ver que este dama C7 es muy potente, pero también porque realmente no tiene sentido, ¿vale? ¿Esta torre qué hace? Esta torre no hace nada. Esta torre está en la columna abierta, pero cubre aire. No tiene ninguna entrada, no hace absolutamente nada, no presiona nada. En cambio, esta torre en C8 presiona vía rayos XT3. Entonces es una mucho mejor torre. Entonces le estoy cambiando una torre buena por una torre que cubre aire. Entonces mi rival evidentemente acepta el cambio. Y aquí el momento más importante de la partida, más incluso que caballo de 6. Aquí tras alfil B1, que es una jugada que no entendí, por cierto. Aquí tengo dama de 8 y estoy ganando, ¿vale? No hay mucho más. Dama de 8 o alfil de 6, en cualquiera de los dos órdenes. Más o menos por la misma idea, pero casi que más fuerte, porque tras dama de 8, por ejemplo... Bueno, no B8, perdón, D8. Aunque B8 tampoco sería mala. Pero tras dama de 8, aquí por ejemplo C4 puede ser una idea, pero aquí hago alfil de 6 y te voy a ganar el peor. Porque si dama F3, caballo por, y contra alfil por dama C6, recupero la pieza, tengo peón de más, y este final solo las negras pueden ganar, pero es que encima parece bastante sencillo de ganar. Simplemente voy a crear un pasado bastante pronto, y bueno, a disfrutar. Y bueno, es que si no haces esto vas a perder. Si no haces F4 vas a perder, porque mi idea es simple, quiero hacer alfil de 6, quiero hacer dama H4. Son simplemente dos jugadas que son imparables. Este plan de tres jugadas, dama de 8, alfil de 6, dama H4 es imparable. Tienes que dar el peor, no hay mucho más. Entonces fue un error bastante grande no ver esto. También querría recalcar que aquí lo cierto es que tenía muy poco tiempo. De hecho aquí tenía 5 minutos ya. 5 minutos en una partida de 90 minutos, pues estaba bastante apurado. Mi rival todavía tendría 30 y pico minutos. Aquí decidí hacer caballo G7, un poco haciéndome el fino. Busco caballo F5, caballo D6. Mejorar mi peor pieza. Pero lo cierto es que el caballo en H5 está bien. Está bien por lo que acabamos de ver, porque me da esas ideas de alfil de 6, dama de 8, dama H4. Aún así aquí tengo una buena ventaja. Dama E2 me hace mi rival, buscando que tras caballo F5, pues aquí simplemente alfil por G por F. Y bueno, ya no está tan claro que esté mejor, porque me vas a hacer alfil H6 y si se cambia todo estás bien. No, porque aquí la clave un poco es que tienes temas de F4 y dama F3, dama G3 o de dama F1, dama G2. Entonces aquí estás bien, realmente con blancas. Encima mis peones pierden movilidad al doblar G. Entonces es una jugada bastante buena, dama E2. Aquí decido hacer caballo de 8, módulo la marca como imprecisión. Es cierto que era bastante mejor jugar con alfil F6. Pero bueno, caballo de 8 no me parece criticable teniendo en cuenta el tiempo que tenía. Y aquí mi rival me hace dama E2. Y digo, bueno, tengo poco tiempo. Este final, una vez se cambien damas, no tengo ninguna forma de perderlo. Entonces al menos aseguro que no lo voy a tener. Entonces dama por A2, alfil por A2, caballo de 6. Y este final al menos sé que no lo voy a poder perder, porque tu única esperanza, que es el peón de B4,
se bloquea muy fácil. Entonces aquí mi rival me hace caballo de 4. Era importante aquí hacer caballo de 6, porque si hago alfil f6, ahora sí que caballo de 4 es más precisa. O incluso caballo 5. Entonces era importante hacer caballo de 6. Entonces tras caballo de 6, caballo de 4, alfil f6, mi rival aquí me hizo rey f1, la jugada obvia. Módulo sugiere alfil por c4. A mí alfil por c4 me parece un disparate, voy a hacer la verdad. En partida pensaba comer dd, porque, bueno, así mantengo el bloqueo, ¿no? Al fin y al cabo cualquier b5 tengo alfil por d4. Entonces mantengo el bloqueo, voy a hacer caballo b... Bueno, no caballo b5 directo, evidentemente, pero voy a hacer alfil por d4, caballo b5. Y esto me parecía ganado. Entonces alfil por c4 me parece un disparate. Por poder también puedo comer de caballo, porque realmente contra b5 tengo, por ejemplo, alfil por y contra peón por rey f8. Y el peón no puede avanzar, y este alfil realmente es malísimo. Entonces, tras rey f1, alfil por d4, caballo por d4, caballo b5. Tengo muy buena ventaja. Mi rival me hace alfil a3, es única si no te cae el peón. Aquí decido hacer rey f8, importante. Simplemente trae el rey. Y tras alfil b3, lo cierto es que aquí desaproveché mi oportunidad. Yo aquí hice rey e7. ¿Por qué rey e7 es mala? Porque permite rey d2. Rey e2, perdón. Y aquí si intento un caballo c3, lo que sucede es que me hace rey d3. Y de pronto igual soy yo el que tiene problemas. Aunque aquí tengo caballo a4. Aquí tengo caballo a4, voy a hacer caballo b6, estoy bien. Porque bueno, si alfil por a4, caballo b2, ¿no? Pero de pronto ya no tengo ninguna opción de jugar a ganar. Entonces en lugar de rey e7 tendría que haber hecho caballo c3. Y bueno, este rey no puede pasar. Entonces es una posición bastante difícil, sobre todo mentalmente, porque las blancas se tienen que quedar quietas. La forma de entablar este final es quedándote quieto, haciendo jugadas como rey e1, h3, porque, bueno, no puedes traer el rey, no puedes mover los alfiles, ¿no? Entonces te tienes que quedar quieto. Y por ejemplo, tras rey e1, rey e7, alfil g5 es la del módulo, no me parece muy buena porque simplemente puedo hacer f6. Alfil d2, caballo b5, están empezando a llegar las piezas. Alfil e3, y aquí por ejemplo, g5 es muy bueno. Simplemente restringiendo sus peones. Pero aquí por ejemplo tengo una maniobra muy interesante con caballo 7. El tema es que bueno, si alfil por d por c, y estos finales donde se queda mi caballo contra el alfil de negras, a ver, el módulo siempre marca que no son tan terribles, aunque en las negras está mucho peor, pero humanamente me parecían ganados. De hecho aquí el módulo era d5. Porque claro, si me como el peón hay caballo por... hay alfil por a7, perdón, pero aquí tengo caballo d5 simplemente. No sé muy bien cómo defiende el módulo este final, porque tengo muy buen bloqueo en casillas negras, en casillas blancas, perdón. Tengo un pasado, estos peones son débiles. No sé, me parece objetivamente ganado, pero bueno. Tras rey e7, lo dicho, mi rival me hizo rey e2 y aquí ya pierdo la ventaja. Todavía tenía alguna idea aquí de caballo bd6, por ejemplo, o de caballo b2, evitando rey d3. Pero lo cierto es que aquí este final ya parece más asequible, ¿no? Aquí, por ejemplo, alfil c1 y no parece que haya nada mejor que repetir. Entonces es un final bastante interesante. Bastante interesante, digo, bastante seco. Y bueno, hice rey de 6 y tras consultar con el capitán de mi equipo, porque al ser una competición por equipo las tablas se tienen que consultar al capitán, pues ofrecí tablas y mi rival aceptó. ¿Por qué ofrecí? Diréis, Arnau, no estás mejor, no eres el único que tiene opciones de ganar. Sí, pero en este punto estábamos remontando el match, íbamos 2,5 a 1,5, 8 partidas. Entonces digo, bueno, unas tablas ayudan al equipo, no veo tampoco muy realista ganar. Voy a ofrecer y mi rival no, sí o sí me va a aceptar. El match lo terminamos perdiendo, pero bueno, tengo la sensación de que juego una partida muy correcta. Exceptuando el hecho de que no vi las ideas de alfil de 6 y de dama de 8, la partida es bastante correcta. Porque es cierto que son ideas que son relativamente obvias, pero con poco tiempo se te pueden pasar. Entonces, considerando el tiempo que tenía, considerando que el rival contra el que jugaba tenía un elo superior, pues
la partida me parece bastante decente. Por cierto, he perdido bastante elo en el último mes. Jugué un torneo. Jugué un torneo en el que me tocó contra 4 rivales de 2000 de elo. Todos y cada uno de ellos, entre 1900 y 2000 de elo. Y 2 rivales sin elo. Entonces perdí todas las partidas contra los 2000, gané a los ceros, perdí 47 de elo. Seguramente subo alguna partida de ese torneo porque hubo una en especial que fue interesantísima. Una partida en la que podía ganar la dama en una y no lo vi. Y también hubo otra partida interesantísima en la que con ventaja en un final me dejé pieza en una. Pero bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un futuro vídeo de ajedrez con Arnau. Adeu.